Buenos días. Conversar contigo siempre es interesante, conversar contigo siempre es bueno. Sobre todo aportas, leíamos hace unos, vemos que todos están ya dando por hecho que el juicio se cayó, que el juicio político no tiene los votos, por las pruebas, por todo lo que sabemos que es legal, efectivamente. No obstante, tú y yo, y como decía yo hace un momento, he visto volar burros en el Ecuador y en política como en el deporte hasta, hay que ir hasta el final. Nos así María Paula, bienvenida a I99 y al diálogo, gusto de saludarte, buenos días. Buenos días, Eduardo. Qué gusto el mío y aprovecho para saludar con todos los colegas, con todos tus colegas del panel. Efectivamente, los estaba escuchando en estos últimos minutos y coincido con lo que ustedes han dicho. Hasta que no se cuenten los votos, no se puede dar por cerrado ningún capítulo y de todas maneras me parece que será en el caso de que no consiga la oposición los votos para censurar, para destituir al presidente. Seguramente tan pronto se termine este episodio, seguirán con el siguiente, seguirán con el próximo y seguirán buscando los votos para el mismo propósito. Tenemos una oposición que es realmente perversa, que no tiene ninguna responsabilidad con el país y que en 2 años de gobierno, aún ni siquiera se cumplen 2 años de gobierno, ha intentado ya 3 o 4 veces darle fin al gobierno constituido. Entonces creo que el escenario de inestabilidad y de caos no se va a resolver y esto le pone un desafío aún mayor al gobierno. Creo que se han debilitado mucho los argumentos, pero coincido con ustedes, no me acuerdo quién decía, en que no necesariamente los votos tienen que ver con la racionalidad, con los argumentos, Ramiro. con las pruebas, y lo hemos visto más de una vez. Entonces, creo que hay que mantenerse atentos, creo que el riesgo es muy alto y creo que independientemente del desenlace de los próximos días, la agenda de desestabilización del correísmo va a seguir ahí, lamentablemente. María Paula, con estas instancias y con el Ecuador como lo tenemos en este momento y cómo van, vemos algo recurrente y cómo vemos América Latina. Los problemas de inseguridad se han tomado a la región, pero parece que tuvieran, y también la delincuencia común, parecen que tuvieran una agenda. Cuando me refiero a agenda, me parece lo que pasa en otros países cercanos es como que pasara también en el Ecuador. ¿A qué se debe esto? Tú fuiste ministra de gobierno y has sido legisladora y eres una mujer que sabes política. ¿Por qué sucede esto? ¿Esto es común? ¿Tienen un objetivo común? Sí, y hay elementos adicionales. Permíteme extenderme un Por poco. favor. La situación de seguridad se ha deteriorado en toda la región. O sea, tenemos una situación que si vemos cuál es la crisis más grave que tiene Chile, es el tema de seguridad. ¿Qué está pasando en Perú? Además de toda la crisis política, del tema de la inestabilidad y más, un problema muy grave de seguridad. Lo estamos viendo en las nuevas cifras de homicidios en Colombia y en cómo ha crecido la cantidad de hectáreas sembradas de coca. Lo estamos viendo en toda la región. Hay un deterioro de la situación de seguridad y es un deterioro que está muy vinculado a dos factores: el cambio de ciclo económico en los últimos años, un agravamiento de la pobreza, menos oportunidades económicas, y también es una de las consecuencias de la pandemia. Hay mucho que estudiar todavía, pero en el momento de la pandemia el Estado perdió mucho espacio, la policía se ocupó de tareas adicionales a sus tareas habituales y las organizaciones criminales se expandieron, encontraron nuevos aliados, nuevas víctimas, nuevas rutas, entonces también hay un fenómeno post-pandemia. Dicho esto, la situación en el Ecuador es todavía más grave que el deterioro del resto de los países. O sea, la magnitud de las cosas en el Ecuador, la manera en la que ha crecido la cantidad de asesinatos, la disputa por el territorio, la ineficiencia de la justicia, la complicidad de la justicia, hay características que hacen que si bien hay una explicación general, el Ecuador merezca atención especial. Hay cosas más graves pasando en el Ecuador, es gravísimo cómo se ha disparado la tasa de homicidios, pero no solo la tasa de homicidios, y creo que esto ayuda a entender lo que pasa, pero no libra la responsabilidad de una situación particular, particularmente grave, en el Ecuador. Así que creo que sí tiene un componente político,
sí hay un componente también de generación de caos, hay un componente de realidad regional, pero también hay una serie de errores y de debilidades institucionales que debemos poner atención porque de lo contrario no se va a resolver esto. María Paula, una más de mi cosecha, para pasarle a Ramiro, a Luis, a Jaime, a Enrique, están acá con nosotros. Eh, Cuando vemos el deseo de una muerte cruzada, que esto, si se fuera así o se diera, tendrías elecciones a fines de noviembre y las otras a fines de diciembre o principios de enero, eh, se indica o se piensa o se llamaría a que la gente piense que ellos tienen seguridad de que pueden volver a ganar la presidencia de la República. ¿No te parece? Creo que este es el discurso en el que están embarcados, pero además en un acoso a la población, en un cansancio a la población, mintiéndole sobre algo, porque es mentira. Le están diciendo a la población que su problema más grave, que es el tema de seguridad, se resuelve con la caída del gobierno. Entonces, es ponerle en una elección muy delicada a la ciudadanía, porque hay mucho que el país, que los ciudadanos, que las familias estamos dispuestos a hacer a cambio de seguridad. Entonces, cuando le ponen la elección como si el problema de la seguridad fuera un problema que se resuelve con la caída del gobierno o con la presencia de sus fuerzas políticas, entonces creo que le llevan a una situación contra las cuerdas al país. Y esto me parece que es lo que tenemos que decir claramente. El tema de seguridad, que es lo más urgente que tiene que atender el país, no se resuelve con la salida de este gobierno ni de ningún gobierno, se resuelve con fortaleza institucional y es muy difícil tener fuerza institucional y fuerza democrática cuando hay un sector político en el país que juega exactamente a lo contrario y que tiene vínculos claros con el crimen organizado. Ramiro, por favor. María Paula, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Qué gusto saludarlo, Ramiro. Buen día. Buen día. María Paula, cuando usted ejerció la cartera de gobierno, el tema que de la inseguridad de las cárceles ya era conocido, estaba latente, estaba incipiente. ¿En qué estado se encontraba? Pues si hay algo que tengo claro que esta pelota, este globo le reventó en la cara en unas dimensiones exponenciales al presidente Lasso. Pero ¿esto se estaba gestando o simplemente no existía? Por supuesto que ya teníamos algunos indicadores y yo creo que hubo puntos de inflexión que se dieron o que empezaban a perfilarse ya en ese periodo. Fue muy grave, por ejemplo, el secuestro de los periodistas del Comercio. Esto sucedió durante el periodo del presidente Moreno. Yo todavía no era ministra, pero si hacemos un poco de memoria de cómo fue, el Estado pone un control claro en la frontera norte, en la zona en la que limita el Ecuador con Colombia, en Esmeraldas, una zona en donde han crecido la cantidad de hectáreas sembradas de coca y en donde además permanecen todas las bandas criminales que no se desmovilizaron con las FARC. El Estado ecuatoriano, en el gobierno del presidente Moreno, le pone un límite claro a ese conflicto y combate a estas organizaciones criminales, le ponen una bomba en un cuartel de policía en Esmeraldas, detienen a los presuntos autores de esa bomba y entonces el Frente Oliver Sinesterra secuestra a un grupo de policía, a un grupo de periodistas, a 3 periodistas del diario El Comercio, para negociar con el Estado ecuatoriano a cambio de sus detenidos. Esto, yo insisto, marca un antes y un después en lo que la población veía como el problema de seguridad en el país. No nos habíamos visto enfrentados a un escenario así, en donde una organización criminal trate de ponerle en jaque al Estado, no lo habíamos visto en esa magnitud, de esa manera, con este secuestro de periodistas, no lo habíamos visto. Creo que ahí se prende ya una alerta, se prende una alarma, aunque muchos sectores no querían verla, porque sin embargo de que ya teníamos esa alarma, creo que no hay todo el respaldo para el tema de la seguridad. Le pongo un ejemplo claro, no especulaciones. En ese mismo periodo se presenta un proyecto de ley de inteligencia, porque se necesita inteligencia criminal, aparatos de inteligencia estatal para combatir el crimen. Hace 4 años y medio está ese proyecto de ley en la Asamblea, pero para la Asamblea es más importante el día del bizcocho
que un proyecto de ley que No, ha eso, pasado ya por eso dos está asambleas clarísimo, distintas. María Paula, pero mi pregunta lo circunscribía y entiendo el momento de inflexión que usted cita con mucha propiedad, pero mi pregunta iba al tema de las cárceles, porque ahí hay unas murallas en donde el Estado debería tener el control y no lo tiene. Y mi pregunta era, ¿ustedes sabían del tema o es algo que le revienta en la cara al presidente Lazo sin haber mediado ningún antecedente de inteligencia o alguna alerta temprana que nos diga que esto estaba sucediendo? Hay crisis ya en el tema de las cárceles en el periodo anterior, no tiene la magnitud que las masacres que vienen más adelante, pero tenemos ya en ese momento algunas crisis. De nuevo, yo siempre creo que hay que ir un poco hacia atrás y buscar momentos claves. Por ejemplo, un momento clave es cuando se aprueba en el gobierno de Rafael Correa el COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública del Estado, COESCOP. En ese código, por ejemplo, se crea una fuerza penitenciaria independiente de policías y militares, independiente de las otras fuerzas que actúan en el Estado ecuatoriano, que tienen una trayectoria, que tienen un mando claro, que tienen carrera, que tienen mecanismos internos de integridad, etcétera. Se crea un cuerpo penitenciario separado. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que atender. Un cuerpo penitenciario que no tiene relación con la policía ni con los militares. Es un elemento importante para hablar de la seguridad en las cárceles. Solamente como cuña, permítame dejar puesto que solo el Ecuador y Paraguay en todo el continente tienen un cuerpo separado para controlar aduanas y puertos. María Paula, ¿cómo le va? Jaime Velázquez Creo que hay que ponerlo ahí. Jaime, buenos días, ¿cómo está? Bien. Perdonen que solo quiero siga, por favor, cerrar siga. Con Siga. algo más, la idea del tema de las cárceles. Viene un estallido de violencia en las cárceles, está muy relacionado con la desintegración, con la guerra interna de los choneros, y creo que también hay un punto de inflexión importante, ¿no? Un punto de inflexión en el publireportaje a los choneros que hace la Posta, en donde llega a la conclusión, haciendo un reportaje interno dentro de las cárceles, la voz en off que narra la versión que se publica ahí es Leandro Norero, y concluyen este reportaje, lo difunden mucho en el país y llegan a la conclusión de que el Estado, en lugar de imponerse, tiene que negociar con las organizaciones criminales de las cárceles. Creo que a veces perdemos esa mirada completa de Bosque, pero a mí me gustaría que lo recordemos un poco. La verdad es que lamentablemente, María Paula, sí, lo que usted dice, hay cosas de la historia del Ecuador que quedan marcadas, ¿no? Y una de ellas es justamente lo que usted hablaba hace un momento, del tema de los choneros, inclusive de las bandas delincuenciales que hoy en día se van a declarar que son terroristas y ya no delincuentes para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, que deberían haber tomado esta decisión hace mucho tiempo atrás. Pero de todas maneras, yo le quiero preguntar sobre el tema del juicio político. Hay un oyente que dice que el juicio está caído porque los del juicio jamás quisieron juicio, era solo la carnada para que Lazo lance la muerte cruzada. No cayó, así que ahora se sacan el juicio torpedeándolo ellos mismos. ¿Qué criterio usted le ve? Porque este es el doctor Julio César Cueva que da su criterio con respecto al juicio político. Coincido en que la agenda más importante del correísmo era la muerte cruzada, no la destitución, porque me parece que les interesa el adelanto de elecciones. Coincido en eso y creo que van a seguir tentando ese escenario, ¿no? Ese es el escenario en el que siempre han estado en la provocación al presidente, en el que estuvieron en octubre del 19, en el que estuvieron en junio, en el que estuvieron en la manera en la que lo de los Pandora Papers, en el que han estado en sus aliados de comunicación, buscando un escenario de adelanto de elecciones. Y creo, es mi opinión personal, pero no tengo ningún problema en decirla, tal vez no es el criterio de análisis más sofisticado, pero si es un punto que le interesa al correísmo, tal vez no es el mejor para el país. Bueno, Pablo, inclusive escuchamos el día de ayer a Leonidas Issa decir que si el presidente se atrevía a declarar la muerte cruzada, ellos iban a tomar ya acciones. Es más, están tomando y están demandando justamente esta posibilidad que tiene el Ejecutivo, más allá que sea Guillermo Lazo, ¿no?, de declarar la muerte cruzada, de hacerlo. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Porque la verdad es que esto está en la Constitución y lo permite el Ejecutivo tomar a su libre albedrío, declarar que efectivamente por una obstrucción al plan nacional o por una crisis política
o grave crisis interna, se puede tomar la decisión de declarar la muerte cruzada y, digamos, en este caso, destituyen a todos los asambleístas, ¿no? y se llaman elecciones. Eso se ve en estos momentos, o están demandando ciertas acciones de protección, lo cual no entiendo y quiero su criterio porque usted ha pasado por este ministerio, de parte de la CONAIE, que quieren poner justamente una demanda constitucional para que esto no se pueda aplicar cuando está en juicio político el presidente de la República. ¿Usted qué considera con respecto a esto? No me sorprende para nada las declaraciones de Leonidas Issa. Desde hace rato él se cree y lamentablemente está por encima de la ley y de la Constitución. Yo me pregunto a qué otra persona u organización en el Ecuador le habríamos permitido secuestrar policías y militares, a qué otra persona le habríamos permitido transmitir por medios de comunicación el secuestro de policías, la vejación de policías, el secuestro de los periodistas para obligarlos a transmitir. ¿A qué otra persona se le habría permitido hacer algo así sin consecuencias? Y no solamente que no tuvo consecuencias, es que luego fue amnistiado y de extra le perdonaron una invasión de tierras por la que ya estaba sentenciado en la provincia de Cotopaxi. No contento con sus primeros actos, que son delitos según el Código Penal, porque así es el secuestro, y que no puede recibir amnistía por secuestro, no contento con esto y con recibir una amnistía a los otros delitos, entonces vino junio del año pasado. ¿Y qué sacó de junio del año pasado? No solamente 10 puntos que le había concedido el gobierno, sino que además el gobierno puso a disposición del señor Issa a todos los ministerios para que durante 3 meses se sometan a sus exigencias y luego celebraron que no solamente habían otorgado 10 puntos, sino que se habían concedido 200 puntos más. Entonces, efectivamente, las declaraciones de Leonidas Issa no me sorprenden. Hace rato, y lamentablemente, porque es uno de los problemas que tenemos hoy en el país, esa pérdida de fuerza, de vigencia del Estado de Derecho, hace rato que el señor está por encima de la ley y se da el lujo de extorsionar a todo el país sin consecuencia. El problema son los jueces, mi querida María Paula. Le voy a dar paso a Luisa Delgadillo, que está con nosotros y sigue con la entrevista. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Jaime. Doctora Romo, qué gusto saludarla. Buenos días. Luisa, qué gusto también el mío, qué gusto escucharla, qué gusto charlar con usted. Gracias. Sí, doctora, yo hacía un poco de memoria a propósito de esta entrevista que ha tenido la gentileza de conceder a Diálogo en I99, y recuerdo el año 2019, usted era ministra de Gobierno y le tocó como ministra, junto a quien era entonces presidente, Lenín Moreno, enfrentar una protesta social con claros visos de terrorismo e infiltrados deseosos de defenestrar al entonces gobernante, que supo manejar y sortear con mucha habilidad política y pensando siempre y en función de los intereses de la nación y de la institucionalidad y de la democracia. Con esa experiencia y con el buen manejo político, que en lo personal, y creo que es un poco el sentir de muchos de quienes nos escuchan y de quienes están aquí en el panel, ¿qué haría usted en un momento como este si fuese usted la persona que esté junto al presidente? Más allá de que quiero reconocer que el actual ministro de Gobierno tiene mucha buena experiencia, pero creería que entró un poco tarde, no obstante de que todo apuntaría a indicar que podría salir el presidente bien librado de este juicio político, pero de allí, si eso ocurre, quedarían 2 años todavía de gobierno. ¿Cómo enfrentaría usted la situación y de qué manera conciliaría con la Asamblea Nacional para poderle garantizar al país y al gobierno gobernabilidad, que es lo que requerimos para que se puedan tomar importantes decisiones en favor del país? Gracias, Luisa. Varias cosas que usted ha planteado en esta intervención. Lo primero es que, en efecto, con el presidente Moreno a la cabeza, nos tocó enfrentar un escenario muy complicado, en donde ya tuvimos episodios similares a algo de lo que hemos comentado. ¿Qué se hizo en su momento? Porque cada gobierno tiene una línea y una manera de enfrentar las cosas, y creo que el tiempo, la distancia, la comparación entre gobiernos y con la situación en otros gobiernos de la región nos permitirá hacer una evaluación más clara de cómo se manejó cada crisis, ¿no? Ojalá
Ojalá llegue ese momento para aprender para adelante. ¿Qué creo yo que es muy importante? Creo que es muy importante para un gobierno, para cualquier gobierno, construir alianzas, pero también identificar claramente a los adversarios. Y me parece que en ese sentido, pues el actual gobierno ha perdido sus aliados, ha sido un camino de perder aliados con mucha velocidad y de confundir a los interlocutores. Creo que minimizaron la agenda destructiva, antidemocrática del correísmo. Creo que eso también es muy delicado. Y por supuesto eso ha dificultado mucho su escenario. Creo que hicieron lo mismo con el señor Leonidas Issa. No con toda la CONAIE, no con toda la organización indígena, porque creo que ahí también hay líneas distintas, pero al menos con la línea de Issa y su estilo de liderazgo, creo que también el gobierno subestimó el riesgo al que se enfrentaba. Ojalá, doctora, y creo que por el bien del país, puedan enfrentarlo de mejor manera en los próximos meses, pero sin duda los primeros meses de gobierno son muy importantes, tienen el peso más grande para poder establecer estas alianzas y también para marcar claramente la cancha en donde a veces el gobierno ha parecido desdibujarse. Doctora, dicen que lo bueno hay que replicarlo, más allá de que yo sé que usted es una demócrata probada y convencida, como también lo soy yo. Y si bien es cierto, hay quienes cuestionan la forma de gobernar y las decisiones que ha tomado el presidente de El Salvador, no es menos cierto que incluso sus más acérrimos detractores de alguna manera reconocen los aciertos que ha tenido con respecto a lograr que hayan ya transcurrido 300 días sin un solo crimen en El Salvador. ¿Usted cree que debiéramos tomar lo bueno de aquello y poder, ¿por qué no, como están las cosas en este momento, replicarlo en el sistema carcelario de nuestro país? Luisa, creo que la réplica exacta es imposible de ningún país, ¿no? Es imposible, hay distintas circunstancias y también la legislación, las normas, las leyes, etcétera. Pero sin duda el caso de Bukele es una experiencia de cómo los países pueden llegar a un momento tan desesperado por el tema de justicia que están dispuestos a permitir casi cualquier cosa. Y me parece que es importante no llegar a ese punto, porque el gran desafío es enfrentar el crimen dentro del Estado de Derecho. Ahí es la línea que Bukele está cruzando ya de una manera que se pone en debate, que empieza a discutirse también en el mundo entero. El gran desafío es enfrentar el crimen dentro del Estado de Derecho. Creo que esta es la tarea. ¿Se puede? Sí se puede. Para eso, por supuesto, necesitamos que las leyes piensen más en la seguridad que en el boicot al Estado. Las últimas leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional son un despropósito. Le han quitado facultades a la policía, le han quitado la capacidad de usar la fuerza, que es lo que caracteriza a la policía. Por supuesto, tiene que ser una fuerza arreglada, vigilada en el imperio de la ley, etcétera, pero tenemos que reconocer la capacidad del Estado a través de sus fuerzas de hacerlo y eso me parece que es fundamental. Si no tenemos ese primer paso, imposible un escenario de una lucha más radical. María Paula, ¿cómo está? Enrique San Martín la saluda. El tiempo nos viene corto. Hubiera querido también formular otras preguntas, pero quiero trasladar esta inquietud de un ciudadano. Ernesto Adún Campaña señala que la Corte, de ser el caso, puede destituir a quienes estarían pretendiendo incorporar pruebas que no correspondan a la presunta infracción de peculado. Le pregunto porque usted tiene experiencia como asambleísta, es una persona que conoce la Constitución, fue parte también de ella en Montecristi, y el tema es, claro, hemos estado viendo los ecuatorianos cómo en el decurrir de este juicio político se han incorporado una serie de pruebas y no precisamente se han ajustado al dictamen de la Corte Constitucional, que claramente señaló que las pruebas tienen que ir vinculadas a la infracción de peculado. ¿Cuál es el criterio de María Paula Romo? Enrique, buenos días, qué gusto saludarlo. En efecto, igualmente, ¿cierto? En estricto sentido, el modelo que tenemos en el Ecuador es un modelo en donde el juicio político para el presidente o para los ministros
no es un asunto de fuerza, de respaldo político, de número de votos, que sería propio de un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario simplemente se cuentan los votos y si tiene o no tiene un funcionario la confianza del legislativo, se termina su periodo. Este no es el modelo del Ecuador. El modelo del Ecuador es un modelo en donde los funcionarios solamente pueden ser destituidos por causales. Esto es lo que está escrito en la Constitución. Sin embargo, en la práctica, lo que tenemos es este modelo de confianza y de contar los votos, claramente perjudicial, no es compatible con el diseño de la institucionalidad, pero se ha convertido en eso. Y me parece que cuando la Corte da paso al juicio con unas pruebas y con una causal, en mi opinión personal, muy débil, abre esta puerta. La Corte abrió esta puerta de que el juicio político, más que una justificación jurídica clara, sea un asunto de contar los votos. Esa puerta está abierta y me parece que el siguiente paso, efectivamente, saber cuántos legisladores van a respaldar o no cualquier tesis que forzada, porque va a tener que ser forzada, no hay otra opción, cualquier tesis forzada con la que pidan la destitución del presidente. Mi querida María Paula, agradecerte tu gentileza, como siempre, muy clara, muy objetiva. Esperamos verte pronto. Te mandamos un abrazo a nombre de I99, mis compañeros y del programa Diálogo. Un gran abrazo para la ex ministra asambleísta y querida amiga María Paula Romo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo para ustedes, para sus oyentes. Con ello vamos a pagar el corte comercial.